Estamos en el capítulo 0, que son la introducción o las generalidades. Vamos a ver completo el día de hoy, la clase de hoy, este capítulo. Y el martes ya abordaremos el capítulo 1, que es sistemas de unidades, ¿no? En este capítulo fundamentalmente vamos a hablar de conceptos únicamente, ¿no? Los conceptos, es importante que ustedes participen sin temor a equivocarse. Vamos a ir platicando de los temas o conceptos y también les voy a dictar un poco. Yo no soy dictador, sin embargo, conviene pasarles algo. También lo voy a plasmar en el pizarrón y les voy a dar tiempo para que lo copien, ¿no? Muy bien. Voy a grabar la clase y después les paso la grabación, ¿no? Recording in progress. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Vamos a ver lo que es fenómeno físico, fenómeno químico, variable física y física. Vamos a platicar y enunciar las leyes fundamentales, las 4 leyes fundamentales de la mecánica, que son las 3 leyes de Newton, la ley de la gravitación universal. Vamos a hablar también acerca de otros conceptos adicionales, como son masa, fuerza, tipos de fuerzas y modelos de cuerpo, ¿sí? Básicamente es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces empezamos con lo que es fenómeno. Ven aportando ideas. ¿Qué entendemos por fenómeno? Es un fenómeno en general. ¿Algo extraño? Un cambio extraño. ¿Son cambios en la materia? Pues no es que tengan que ser extraños, puede ser algo común, ¿no? Diremos que un fenómeno es cualquier cambio que ocurre en la naturaleza, ¿sí? No es cualquier cambio que ocurre en la naturaleza. Y hay varios tipos de fenómenos. Hay fenómenos físicos, fenómenos químicos, fenómenos biológicos, fenómenos geográficos, políticos, económicos, sociales, ambientales, etcétera, etcétera. Hay muchos, ¿no? Obviamente, pues, para efectos de nuestro curso, pues, vamos a platicar únicamente de los fenómenos físicos, fenómenos químicos. Pues vamos a conceptualizar lo que es fenómeno físico. ¿Qué entendemos por fenómeno físico? Un cambio en la materia, pero que no altera su estructura atómica o algo así. Básicamente es un cambio en el cual, o es aquel en el cual no cambia la naturaleza de la sustancia, ¿sí? Y fenómeno químico como contraparte es aquel en el cual sí cambia la naturaleza de las sustancias. Que quede bien claro, en cualquier fenómeno físico no hay ningún cambio en la naturaleza de las sustancias, y sí lo hay en los fenómenos químicos. Vamos ahora a mencionar algunos casos o ejemplos de cada uno de ellos. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar de fenómenos físicos? ¿Cortar una hoja de papel? Puede ser. Cuando la quemamos, ¿no? Más bien. No, ese sería químico. Ese sería ¿no? químico. Químicos, sí. El hielo, ¿no? pues, Cuando se sí. congela, cuando se derrite. El agua. Efectivamente, como fenómeno físico podemos mencionar cualquier cambio de estado físico de alguna sustancia, por ejemplo, el agua. Entonces, cualquier cambio del estado físico del agua es fenómeno. Por ejemplo, el paso del estado líquido al estado gaseoso es la evaporación, de gaseoso a líquido es la condensación, de líquido a sólido es la solidificación, de sólido a líquido por un procedimiento mecánico es la licuefacción o licuación, que es el principio de funcionamiento de una licuadora. De sólido al líquido mediante un procedimiento térmico es la fusión, el típico líquido. También puede haber cambios del estado sólido al estado gaseoso o de gaseoso a sólido directamente. Eso llamamos sublimación, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos es fenómeno físico, no cambia la naturaleza de la sustancia. En este caso del agua, pues el agua sigue siendo 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. No hay cambio. Otros ejemplos podemos mencionar como fenómeno físico, pues el movimiento de cualquier cuerpo, la deformación de un resorte o la dilatación de un metal. Entonces, en cada uno de ellos no hay ningún cambio en la naturaleza de la sustancia. Y ahora vamos a mencionar algunos fenómenos químicos, es decir, aquellos en los cuales sí hay cambio en la naturaleza de las sustancias.
¿Cuáles podremos mencionar? La combustión. La oxidación. La oxidación de un metal, efectivamente, o la combustión de un papel, quema de un papel o de lo que sea, son fenómenos. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen algún comentario por lo pronto? No, profesor. No, profe, todavía no. No, bueno, vamos muy bien, ¿no? Vamos a pasar al siguiente, vamos a ir platicando, después daremos tiempo para pasarles el texto, para que ya lo tengan bien en sus notas y lo vayan estudiando, ¿no? Pues pasamos al siguiente punto, que es el concepto de variable física. ¿Qué entendemos por variable física? Algún tipo de cambio dependiendo de las condiciones de algún Un parámetro. A ver, otra idea. ¿Qué entendemos por variable física? Alteraciones que puede tener un cuerpo. No. Una variable física. Las variables físicas son aquellas variables que intervienen en los fenómenos. Por ejemplo, ¿cuáles podríamos mencionar? Podemos mencionar posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, Distancia. masa, peso, temperatura, densidad, deformación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que quede bien claro que las variables físicas son aquellas variables que intervienen en los fenómenos físicos, también variables químicas, variables biológicas, ¿no? Vamos al siguiente punto, que es ley física. ¿Qué entendemos por ley física? Como un postulado de si ocurre algún fenómeno. Bueno, sí, yo lo entiendo como un postulado, ¿no? Como de que si ocurre algo, ya está confirmado. O sea, por ejemplo, las leyes de Newton. O sea, confirma que si tú, por ejemplo, la primera, confirma que si tú, no sé, que un cuerpo va a permanecer en equilibrio hasta que una fuerza externa, pues, lo mueva, pero eso pues ya está comprobado, siento yo. Eso es lo que se Sí, efectivamente. Las leyes Es un principio físico, ¿no? Establecido sobre ya una base sólida. En base a una base experimental, ¿no? Y las leyes físicas son aquellas leyes con las cuales se describen y se analizan los fenómenos físicos. Son producto o resultado de la experimentación. ¿Sí te entendió? Pues que quede bien claro que las leyes físicas son aquellas leyes por las cuales se describen y se analizan los fenómenos. ¿Cuáles podemos mencionar? Mencionar nada más. De Newton. Las tres leyes de Newton, la ley de la gravitación universal, De la conservación de la materia también. por ejemplo, también las leyes de la termodinámica, las cuatro primeras son en el ámbito de la mecánica. Tenemos las leyes del Coulomb, la ley de Coulomb, las leyes de Kirchhoff, las leyes de Ohm, dentro del ámbito de la electricidad. Tienen las famosas leyes de Kepler, etcétera, la ley de Hooke, la mecánica, etcétera. Hay muchas, ¿no? Basta mencionar algunas de ellas, ¿no? Obviamente vamos a mencionar y a enunciar de una manera formal las cuatro leyes fundamentales de la mecánica, que son las tres leyes de Newton y la ley de la gravitación. Bueno, ¿quieren que de una vez les pase el texto y seguimos avanzando? Sí, por favor. De una vez, ¿no? Entonces anoten, fenómeno. Vayan anotando, fenómeno. Un fenómeno es cualquier cambio que ocurre en la naturaleza. Un fenómeno es cualquier cambio que ocurre en la naturaleza. Siguiente, fenómeno físico. Es aquel el cual no cambia
la naturaleza de las sustancias. Ejemplos: cualquier cambio de estado de alguna sustancia, por ejemplo, del agua. Evaporación, condensación, etcétera. Por ejemplo, el movimiento de un cuerpo. Otro ejemplo, la deformación de un resorte. Otro ejemplo, la dilatación de un metal. Bien. Vamos al siguiente, es fenómeno químico. Es aquel en el cual sí cambia la naturaleza de las sustancias. Ejemplo, la quema de un papel, la oxidación de un metal. Siguiente. Variable física. Las variables físicas son aquellas variables que intervienen en los fenómenos físicos. Ejemplos: posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, masa, temperatura, densidad, deformación, etcétera. Aparte, ley física. ¿Cómo, perdón, profesor? Ley física. Las leyes físicas son aquellas leyes con las cuales se describen y se analizan los fenómenos físicos. Ejemplos: las 3 leyes de Newton, las leyes de la termodinámica,
la ley de Ohm, la ley de Coulomb, ley de Ohm, la ley de la gravitación universal, las leyes de Kirchhoff, y la ley de la gravitación universal. Ya está, ¿no? ¿Voy bien de velocidad? Sí, profe. Vamos a intercalar el dictado con el diálogo para hacerlo así más, que esté más equilibrada la clase y hacerla más amena, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es las leyes fundamentales de la mecánica, que son pues las 3 leyes de Newton y la ley de la gravitación universal. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con la primera ley de Newton, o ley de la inercia. ¿Alguien quiere enunciarla? Si quieren, si no, pues no. Dice que cualquier cuerpo que esté en reposo puede ser... permítame. Sí, dice que cualquier cuerpo que esté en reposo puede cambiar de un estado a otro si llega un cuerpo con una fuerza que le impulse y lo haga cambiar de su estado de reposo. Movimiento rectilíneo uniforme. Sí, por ahí va, ¿no? ¿No hay alguna idea? Bueno, el enunciado es el siguiente, ¿no? Dice que todo cuerpo permanece en su estado de equilibrio siempre y cuando no actúe sobre él ningún agente interno o externo que modifique dicho estado. ¿Sí que he entendido? ¿A qué nos referimos con esto? Que el estado de equilibrio puede ser el equilibrio estático, que es el reposo, o puede ser el equilibrio dinámico, que es el movimiento rectilíneo uniforme. No anoten todavía, pongan atención, después les hago el dictado y lo anotan con calma. No hay prisa. Es joven, ¿no? Pues diremos que todo cuerpo permanece en su estado de equilibrio, no necesariamente reposo. Todo cuerpo permanece en su estado de equilibrio siempre y cuando no actúe sobre él ningún agente interno o externo que modifique dicho estado. Entonces el estado de equilibrio puede ser el equilibrio estático, que es el reposo y que es la ausencia de movimiento, la velocidad es 0, o bien puede ser el equilibrio dinámico, que es el movimiento rectilíneo uniforme, que es el único movimiento cuya velocidad es constante en magnitud y en dirección. ¿Sí? Entonces, cualquier otro movimiento que no sea rectilíneo uniforme, o sea, que puede ser rectilíneo no uniforme o uniforme no rectilíneo, ninguna de las dos cosas, ¿qué va a pasar ahí? Pues que el cuerpo ya no tiene equilibrio, es un estado de ausencia de equilibrio y el cuerpo va a estar sujeto a cierta aceleración. ¿Sí? Entonces, a ese agente interno o externo le llamamos fuerza. No importa cuál sea, de dónde provenga, de qué tipo sea. Lo importante es que la fuerza como tal va a romper el estado de equilibrio del cuerpo. ¿Sí? Es el equilibrio mecánico. ¿Sí? También hay equilibrio geométrico, que está dada por la forma y el tamaño, está dado por la forma y el tamaño, digamos, que es la configuración. Entonces, si ese agente que llamamos fuerza va a modificar el estado geométrico del cuerpo, o sea, su configuración, lo va a desconfigurar, es decir, lo va a deformar. ¿Te has entendido? ¿Tiene algún comentario por lo pronto? No, profesor, entendido. Bueno, les paso el texto para que lo anoten. A ver, ahí va.
Dice, primera ley de Newton o ley de la inercia, dice, todo cuerpo permanece en su estado de equilibrio siempre y cuando no actúe sobre él ningún agente interno o externo que modifique dicho estado. Bien. Vamos a pasar ahora con la segunda ley de Newton. ¿Quién la quiere enunciar? Es la ley de la fuerza. Siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, le produce a este una aceleración que es directamente proporcional y en la misma dirección a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Efectivamente. Sí, efectivamente, ¿no? Pues los voy a poner aquí en el pizarrón. A ver, ven el pizarrón. ¿Ven bien? Profesor. Entonces, fíjense, tenemos que... La ley de Newton dice que si una fuerza actúa sobre una partícula o sobre un cuerpo que tiene cierta masa, ¿sí?, la fuerza le va a producir a la partícula una aceleración directamente proporcional a la fuerza. Si la masa es absolutamente invariable, obviamente a mayor fuerza que esté actuando sobre el cuerpo, pues el cuerpo va a estar sujeto a una mayor aceleración, ¿sí? Aquí también podemos indicar que la masa y la aceleración entre sí son inversamente proporcionales. Ante una fuerza dada, la masa y la aceleración son inversamente proporcionales. Entonces, por eso decimos que también que lo vamos a ver al rato, que la masa es una medida cuantitativa de la... ¿sí? Entonces, anótenlo, ¿no? Según la ley de Newton, dice, si una fuerza actúa sobre una partícula o cuerpo, una fuerza actúa sobre una partícula o cuerpo, la fuerza le producirá una aceleración directamente proporcional a la fuerza. Ahí anoten esto. Pasamos ahora con la tercera, ¿no? Vamos ahora con la tercera ley de Newton, o ley de la acción y la reacción. ¿Alguien gusta anunciarla? Yo, profe. Esta dice que si un objeto ejerce una fuerza sobre uno, se le regresará de una manera contraria, pero con la misma fuerza, por así decirlo, ¿no? Sí, por ahí va la idea, ¿no? Sí, está correcto, ¿no? Entonces, obviamente se puede enunciar de maneras diferentes. La esencia es la misma, como diría el dicho, que es la misma gata, nomás que revolcada, ¿no? Pues vamos a enunciarlo de la siguiente manera. Pongan atención, después lo anotan. Dice, a toda acción le corresponde una reacción de la misma magnitud y dirección y sentido contrario a la acción, de tal manera que ambas constituyen un sistema en equilibrio. Entonces vamos a ver esta representación. Pongan aquí todo el mundo atención. Vamos a representar esto. Vamos a suponer que aquí tenemos un muro, una superficie plana vertical, por decir algo, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a aplicar una fuerza horizontal, no importa de dónde provenga. Es una fuerza F. ¿Qué va a pasar? Pues se va a presentar una reacción. ¿Qué así? Se va a presentar una reacción. F es la fuerza activa, que es la que estamos aplicando, y R es la fuerza reactiva.
de tal manera que tienen la misma magnitud. Y sentidos contrarios, lo cual obviamente termina y explica la desigualdad de signos. Y conjuntamente constituyen un sistema en equilibrio. Su resultante es nula, es el vector cero. ¿Sí que entendido? Por ejemplo, ¿qué pasa? Fíjense, estoy ejerciendo con mi mano una fuerza contra la pared, no la voy a tirar, ¿eh? Estoy ejerciendo con mi mano una fuerza sobre la pared. ¿Qué está haciendo la pared? Estoy ejerciendo la misma fuerza sobre mi mano. Y yo voy a tirar a la pared y la pared me va a tirar a mí. Ambos, la pared y yo, constituimos un sistema en equilibrio. Es decir, ambos me refiero a las resultantes. El vector cero va a ser una resultante nula. ¿Entendido? Entonces, les paso el texto, ¿no? A ver, anoten. Tercera ley de Newton o ley de la acción y la reacción. Y dice, a toda acción le corresponde una reacción de la misma magnitud y dirección y sentido contrario a la acción de tal manera que ambas constituyen un sistema en equilibrio. Vayan anotando esto también, ¿no? ¿Está legible? Sí. Ya está un poco desgastado los marcadores, yo te voy a comprar otro. Yo ya les pasé el calendario, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. ¿Tienen algún comentario, idea, inquietud de lo que vamos viendo? Ya no me puedo. No, profesor. Todo bien, ¿no? Bien. ¿Ya borró? Sí, profesor. Vamos a pasar ahora a la ley de la gravitación universal. ¿Alguien que guste enunciarla? Toda partícula material del universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Correcto. Vamos a anunciarlo de la siguiente manera, pongan atención, después se los paso. Dice, cada par de cuerpos en el universo se atraen mutuamente con una fuerza cuya magnitud es directamente proporcional al producto de las masas
e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los respectivos centros. La constante de proporcionalidad es la constante de gravitación universal. Vamos a plasmar esto en el pizarrón. Fíjense. Tenemos aquí un cuerpo pequeño, relativamente pequeño. ¿Ven el verde? ¿Color verde? Se ve tenue, profe. Está un poco tenue, ¿verdad? Ahí está mejor, ¿no? Ahí está, ¿no? Tenemos dos cuerpos de tamaño, de masas diferentes. Entonces tenemos que M minúscula es la masa del cuerpo menor y M mayúscula es la masa del cuerpo mayor. Y tenemos aquí que R es la distancia entre los respectivos centros. Entonces, en estas condiciones, vamos a tener aquí una fuerza y otra acá. La que está del lado izquierdo, vamos a ponerle F. Ponemos M minúscula y un M mayúscula. Aquí lo ponemos al revés. Cada una de estas fuerzas la está ejerciendo un cuerpo sobre el otro, como si lo está como jalando, por así decirlo, ¿no? Y tenemos además un vector unitario. Voy a representarlo aquí. Vectores pues son corredizos, ¿no? Usted es el vector unitario. Voy a ponerlo con negro, ¿no? Ay. Vamos a darle una modelación, digamos, matemática o algebraica. Entonces diremos que la fuerza, vamos a representarla de esta manera. Está así, lo ven bien, ¿verdad? Voy a remarcarlo. Entonces les explico. ¿Qué es la fuerza de atracción mutua? ¿Qué es la constante de gravitación universal? M mayúscula es la masa del cuerpo mayor, M minúscula la masa del cuerpo menor, R es la distancia entre los respectivos centros, E es un vector unitario. Un vector unitario que está alojado en la línea que une los centros de los cuerpos y también es la línea de acción de las fuerzas o de la fuerza. ¿Entendido? Vamos a indicar las unidades. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que, a ponerlo acá arriba, ¿no? Tenemos que M es la masa del... es la masa del cuerpo mayor. Masa del cuerpo mayor. M minúscula es la masa del cuerpo menor. R es la distancia centro a centro. Entre los centros, ¿no? Obviamente, ¿no? Aquí las masas están en kilogramos masa. La distancia está en metros lineales.
F es la fuerza de atracción mutua. Fuerza de atracción mutua está dada en newtons. Y G, voy a ponerlo aquí, es la constante gravitatoria universal. Su valor es 6.67 por 10 a la menos 11 y son metros cúbicos sobre kilogramos masa segundos cuadrados. Constante de gravitación universal o constante gravitatoria universal. Estoy copiando, ¿no? ¿Tiene alguna duda o comentario? Por lo pronto. No, ninguno, profe. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Profe, además una cosa, ¿siempre se tiene que poner ese vector unitario? Sí, es una representación vectorial, ¿no? Es que bueno, cuando yo lo estudiaba en la prepa jamás habíamos puesto ese vector unitario. O sea, la fórmula era así como tal, G por M mayúscula por M minúscula sobre R cuadrada. No se incluía el... No es que sea una fórmula, es un concepto, ¿no? Lo podemos representar escalarmente. Lo voy a poner, fíjate. Gracias. Lo ponemos escalarmente, pues quedaría así. Nada más. De las dos formas es correcto, ¿no? Pues aquí hacemos que lo ponemos vectorialmente para hacer hincapié que tanto la fuerza como el vector unitario están alojados en la línea de acción, en la línea que une los centros de los cuerpos. Es su línea de acción. Cualquiera de las dos representaciones, ¿no? Final de cuentas. ¿Y algún otro comentario? Profesor, ya. ¿El padre? Voy copiando, ¿no? Y ahorita seguimos, ¿no? Elmer, tu micrófono. Profe, ¿R qué significa? ¿Distancia de qué? Distancia de centro a centro. Centro a centro. Gracias. Entre los respectivos centros. ¿Y la E qué significa, profe? Vector unitario. En el enunciado, ¿no? A ver, ahí les va. De cada par de cuerpos en el universo
Cada par de cuerpos en el universo se atraen mutuamente con una fuerza cuya magnitud es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los respectivos centros. ¿Podría repetirlo, por favor? Cada par de cuerpos en el universo se atraen mutuamente con una fuerza cuya magnitud es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los respectivos centros. Punto y seguido. La constante de proporcionalidad es la constante de gravitación universal. Entonces tenemos ya aquí la fuerza de atracción mutua, está en newtons. La constante gravitatoria universal en metros cúbicos sobre kilogramos masa segundos cuadrados. Las masas en kilogramos masa y la distancia en metros. El vector unitario es adimensional. El vector unitario únicamente tiene como función indicar la dirección. Aquí estamos indicando que la dirección es precisamente la de la línea que une los centros de los cuerpos. Al colocar aquí el vector unitario, pues ya queda expresado la fuerza en forma vectorial. ¿Sí queda entendido? Sí, profe. ¿Algún comentario? No, profe. No, profe. No, ninguno, profe. ¿Ya copiaron? Ya. Ya. Ya, profe. Borrar y pasamos a ver los conceptos adicionales. Con conceptos adicionales vamos a ver lo que es masa y lo que es fuerza. ¿Qué entendemos por masa? Masa de un cuerpo. El espacio que ocupa un cuerpo. La cantidad de materia que tiene. La cantidad de materia, efectivamente. La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que tiene el cuerpo. También podemos decir que la masa de un cuerpo, obviamente, es una medida cuantitativa de la inercia. ¿Qué quiere decir esto? La mayor masa, digamos, al actuar una fuerza sobre un cuerpo, una fuerza dada que esté actuando sobre el cuerpo, mientras mayor sea la masa del cuerpo, menor va a ser su aceleración. Es decir, el cuerpo va a ofrecer mayor resistencia a ser acelerado. Es decir, va a tener mayor tendencia a la inercia, es decir, a conservar su estado de equilibrio. Ya sea el equilibrio estático, que es el reposo, o el equilibrio dinámico, que es el uniforme. ¿Sí? A mayor masa, mayor el cuerpo va a ofrecer resistencia a ser acelerado y por lo tanto a conservar su estado de equilibrio. Va a tener esa mayor tendencia, esa mayor facilidad. Mayor dificultad a ser acelerado, a romper el estado de equilibrio y mayor facilidad a conservar el estado de equilibrio. Pues por eso diremos que la masa es una medida cuantitativa de la inercia. Ahora vamos a conceptualizar lo que es fuerza. ¿Qué entendemos por fuerza? Pues ya lo dijimos, ¿no?
Vemos que fuerza es todo agente interno o externo que modifica o que tiende a modificar el estado mecánico o geométrico de un cuerpo. ¿Qué decimos que tiende a modificar? Porque no, el hecho de que tienda a modificarlo no quiere decir que necesariamente lo modifique, porque puede no modificarlo. ¿Sí? Entonces vamos a establecerlo, a aterrizar la idea de esa manera. Por fuerza entendemos a todo agente interno o externo que modifica o que tiende a modificar el estado mecánico o el estado geométrico de un. ¿Sí? ¿Algún comentario? Profesor. No, profesor. Les paso el texto, ¿no? Solo puede, o sea, darle movimiento o deformarlo. O sea, romper su estado de equilibrio, cualquiera de los dos estados de equilibrio. El estado mecánico, digamos, perdón, lo dije mal, cualquier estado. El estado mecánico es el estado de equilibrio, ¿sí? Es el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme. Y el estado geométrico es la forma y el tamaño, es la configuración. Esto lo vamos a ver a continuación, ¿no? Por lo pronto anoten, ¿no? Para que lo tengan ya ahí en sus notas. Entonces anoten, masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y también es una medida cuantitativa de la inercia del cuerpo. Lo repito, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y es una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Aparte, anoten fuerza. Anoten fuerza, es todo agente. Todo agente interno o externo que modifica o que tiende a modificar el estado mecánico o el estado geométrico de un cuerpo. Vamos a representarlo aquí en el pizarrón. Entonces, una especie como una tabla, ¿no? Fíjense, pongan aquí atención. Poner aquí estado del cuerpo. Estado del cuerpo. Acá anotamos el efecto producido. Entonces, en primera instancia tenemos el estado mecánico. Estado mecánico. Ya dijimos que porque es o el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme. Y por otro lado tenemos el estado geométrico. Estado geométrico es o bien la forma o puede ser también el tamaño. Menos de tamaño, volumen, como sea, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Pues hasta ahí no ha pasado nada. ¿Qué va a ocurrir después? Pues va a actuar una fuerza. Voy a ponerlo aquí así. Va a actuar una fuerza, la que fuere, ¿no? Provenga, sea cual fuere su origen. Voy a poner fuerza.
Está indicado con las flechas verdes. ¿Cuáles van a ser los efectos efectivos, los efectos producidos respectivos? ¿Cuáles van a ser? En el primer caso, atendiendo al estado mecánico, que es cualquiera de estos dos, el efecto va a ser un movimiento que no es movimiento rectilíneo uniforme y por lo tanto conlleva ¿una qué? Una aceleración. ¿Sí? Ahí está ya en el primer caso, es decir, atendiendo o en relación al estado mecánico. Y por otro lado, en relación al estado geométrico, ¿qué va a ser la fuerza? El estado geométrico, le vamos a poner aquí, decimos que es la configuración. El estado mecánico es el equilibrio. Que son algunos de estos dos. Y el estado geométrico es la configuración. Que es alguno de estos dos. Entonces, si la fuerza, ese agente que llamamos fuerza, modificar el estado geométrico del cuerpo, es decir, su configuración, ¿qué va a pasar ahí? Lo va a desconfigurar, va a alterar su forma o su tamaño, o ambos. ¿Y qué le va a producir? Le va a producir una deformación. Una deformación que tiene ciertas características. ¿Sí? Puede cambiar nada más la forma, o puede cambiar nada más el tamaño, o puede cambiar la forma y el tamaño. Obviamente no nos vamos a meter en eso, eso ya es tema de otros cursos. Y únicamente lo estamos mencionando, ¿no? Aquí, ahora, para efectos de nuestro curso, lo importante es el primer caso, que el estado mecánico lo estamos dando. El estado mecánico es el estado de equilibrio, que puede ser cualquiera de estos dos. No hay que confundir equilibrio con reposo. Puede haber equilibrio y haber movimiento, que tiene que ser rectilíneo y además uniforme. O sea, cual fuera el caso de que el equilibrio sea el reposo, que es el equilibrio estático, el movimiento rectilíneo uniforme, que es el equilibrio dinámico, la fuerza, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a hacer al cuerpo? Lo va a desequilibrar, va a romper su equilibrio y le va a producir un movimiento que no es rectilíneo uniforme y por lo tanto le va a producir una aceleración. ¿Sí? Obviamente, si está en reposo, le va a dar movimiento, que no es rectilíneo uniforme. Y si tiene movimiento rectilíneo uniforme, pues le va a dar movimiento que no es rectilíneo uniforme. En cualquier caso, lo va a acelerar. ¿Sí me explico? ¿No? Entonces, ese agente es lo que llamamos fuerza, sea cual fuere su origen, o sea cual fuere la manera como se está aplicando. La fuerza siempre va a producir ruptura en cualquiera de estos dos estados. El estado mecánico, que es el estado es el equilibrio, o bien el estado geométrico, que es la configuración. La fuerza siempre va a producir la. Entonces, para efectos de nuestro curso, únicamente interesa el primer caso. El segundo ya lo van a ver ustedes en mecánica de materiales, mecánica de sólidos, ¿no? Y demás, ¿no? Aquí nada más en nuestro curso vamos a ver el primero. ¿Sí queda entendido? ¿Tienen algún comentario por lo pronto? No, profesor, todo entendido. ¿Todo entendido? Vayan copiando, ¿no? Y ahora seguimos, ¿no?
Muy bien. ¿Ya borró? ¿Ya copiaron? Sí, profesor. Profesor. Al siguiente tema, el concepto que es tipos de fuerzas. Te explico, ¿no? Explico, pongan atención, después les dicto, ¿no? Vamos en el tema fuerzas, ¿no? Entonces vamos a indicar que existen, que hay dos tipos de fuerzas. Bueno, podemos clasificar de acuerdo a muchos criterios, ¿no? Por lo pronto vamos a pensar que existen dos tipos de fuerzas. Es decir, que los cuerpos pueden estar sujetos a dos tipos de fuerzas. El primer tipo son las llamadas fuerzas de superficie, que son las que se aplican sobre el cuerpo por contacto físico directo. Es un jalón o un empujón, o son también las fuerzas debidas a la presión. Y el segundo tipo de fuerzas del cuerpo son las que resultan de fuerzas, son las llamadas fuerzas de cuerpo, que son las que resultan de introducir el cuerpo en un campo externo. ¿Me explico, no? Obviamente, si el campo externo es un campo gravitacional, obviamente el campo gravitacional terrestre, pues la fuerza de cuerpo a la que estará sujeto el cuerpo es su propio peso. ¿Entendido? Entonces son dos tipos. De superficie, vamos a empujar o jalar al cuerpo, o ejercer cierta presión. Y fuerzas de cuerpo son las que resultan de introducir el cuerpo en un campo externo. Hay campos gravitacionales, campos eléctricos, etc. ¿No? ¿Sí te entendió? Entonces, ¿tiene algún comentario por lo pronto? No, profe. Vayan anotando, yo ahorita seguimos, ¿no? Entonces anoten tipos de fuerzas. Los cuerpos están o pueden estar sujetos a dos tipos de fuerzas. Los cuerpos están o pueden estar sujetos a dos tipos de fuerzas. Número 1, o inciso A, fuerzas de superficie. Las de superficie son las que se aplican directamente sobre el cuerpo, son las que se aplican directamente sobre el cuerpo por contacto físico directo, un jalón o empujón, ¿no? Y son también las fuerzas debidas a la presión. Son las fuerzas. También? ¿Qué pasó? ¿Y son también qué, perdón? Son también las fuerzas debidas a la presión. Gracias. Aparte. Bueno, número 2, inciso B, fuerzas de cuerpo. Dice, son las que resultan
de introducir el cuerpo en un campo externo. Perdón, profesor, es que no lo escuché. Son las que, con fuerzas de cuerpo, son las que resultan de introducir el cuerpo en un campo externo. Gracias. Por ejemplo, campo gravitacional, campo eléctrico, campo magnético, etcétera. Y vamos a ver ahora lo siguiente. Estamos en el tema, bueno, en el concepto fuerzas de cuerpo. Vamos a suponer que tenemos un cuerpo cuya masa es M. Ahí está. Aquí está un cuerpo cuya masa es M. La masa es absolutamente invariable, ¿sí? Entonces ese cuerpo de masa M lo podemos introducir a un campo gravitacional cualquiera, de la Tierra o de algún otro planeta o cuerpo del espacio sideral. Sin embargo, pues vamos a introducir el cuerpo al campo gravitacional terrestre para desarrollar la ingeniería en la Tierra, no en otros cuerpos terrestres, ¿no? Entonces vamos a pensar lo siguiente: el cuerpo de masa M lo introducimos al campo gravitacional terrestre, pues va a estar sujeto a una aceleración que llamamos G. Vamos a indicarlo vectorialmente. ¿Sí? Automáticamente el cuerpo va a estar sujeto a su propio peso. Ya está. Entonces, W es el peso del cuerpo, M la masa del cuerpo y G la aceleración local de la gravedad. Llaman comúnmente gravedad y no es una constante, sino que es un parámetro que varía en función de la posición. ¿Cuál posición? Pues la que tenga el cuerpo en la Tierra, ¿sí? Sin embargo, para una posición determinada, pues la aceleración de la gravedad, parámetro de aceleración de la gravedad va a ser constante. Y le vamos a asignar invariablemente un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Invariablemente, vamos a trabajar invariablemente con este valor, ¿sí? Quiere decir que cualquier cuerpo que esté inmerso en el campo gravitacional terrestre va a estar sujeto a esta aceleración, ¿sí? Es decir, su velocidad va a variar a razón de 9.81 metros sobre segundo a cada segundo, ¿sí? Invariablemente así lo vamos a manejar. Obviamente es un valor aproximado. Para fines prácticos lo vamos a adoptar invariablemente, ¿sí? Y la idea es que esta G, o esta llamemos de gravedad o aceleración de la gravedad, es la que se tiene para un lugar específico. Eso se le llama aceleración local de la gravedad. Por ejemplo, si representamos aquí la Tierra, bueno, esto por mucha imaginación es una circunferencia, pues vamos a representar aquí las diferentes verticales que en teoría convergen en el centro de la Tierra, ¿sí? Y obviamente pues cualquier cuerpo que esté inmerso en el campo gravitacional va a estar sujeto a la gravedad local y va a tener un movimiento de caída libre. Aquí está uno, aquí está otro, por acá, otro por acá, etc. Obviamente estas verticales son locales y por lo tanto el parámetro de aceleración de la gravedad es local, ¿sí? Es el que se tiene en cada lugar. ¿Sí que entendido? Entonces invariablemente le vamos a asignar este valor. Nosotros, para fines prácticos de nuestro curso y de la ingeniería, vamos a asignarle un valor de 9.81 metros sobre segundo. ¿Sí que entendido?
¿Tiene algún comentario por lo pronto? ¿Nada? No, profesor. No, profesor. Obviamente. Yo tengo una, Hay- yo tengo una duda. A ver, dime. Perdón. Sí. Ahí donde está el peso es igual a la masa por la gravedad. Me quedé con duda. ¿Por qué tiene el signo negativo? Indica, no, este no es peso. Qué bueno que lo mencionas. Que el peso es una fuerza que tiene sentido descendente. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí, entiendo. O sea, el cuerpo va a caer, no va a subir, no va a ascender. Ah, ok, en ese caso entonces la masa se va a considerar negativa. No, la masa no es negativa. Bueno, perdón, con el signo negativo. La masa es invariable. Perdón. El signo negativo, tanto de la aceleración como de la fuerza, indica sentido descendente en el movimiento. Y la dirección es la de la vertical local. Entonces, ¿no? O sea, aquí están. Todas las verticales convergen en el centro de la Tierra. Pues no es lo mismo la que tenemos aquí en la Ciudad de México que la que haya en Moscú, por ejemplo, o en Japón, o qué sé yo, ¿no? O sea, el signo nada más indica que está en una dirección. Sí, la dirección. Sería el puro sentido, nada más. No. Dado que es una fuerza, sería un vector como tal. Y un vector que va de forma ascendente siempre descendiente siempre es negativo. Sí, es un vector. La masa es escalar. Aquí está es la segunda ley de Newton. Fuerza, masa y aceleración. Es un caso particular. La masa es absolutamente invariable, ¿sí? Y es escalar. La aceleración es vectorial y la fuerza también es vectorial. Aquí matemáticamente es el producto de un vector por un escalar. El vector aceleración por el escalar masa da como resultado el vector fuerza. Y esto que está en rojo es caso particular de lo que está en verde. Es decir, si la aceleración a la que está sujeto o que está experimentando el cuerpo es la local de la gravedad, pues la fuerza que está actuando sobre el cuerpo es su propio peso. ¿Sí me explico, no? Nada más. Obviamente, el signo negativo indica el sentido descendente del movimiento y la dirección es la de la vertical local, ¿sí? Y la aceleración de la gravedad es la local también. ¿Sí? Obviamente, independientemente de esto, si nosotros le damos al cuerpo una aceleración horizontal, le damos un empujón o jalón. Sí, el típico problema que vamos a ver en capítulo 3, estoy adelantando un poco, ¿no? Típico, digamos, bloque que lo vamos a empujar o lo vamos a jalar, ¿no? Con un cable, ejerciendo una fuerza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Obviamente lo vamos a acelerar. Puede ser horizontal, puede estar en un plano horizontal. O sea, ¿no? Aquí está, ¿no? Vamos a empujarlo o jalar, ¿no? Entonces le vamos a dar cierta aceleración. El bloque tiene cierta masa, ¿sí? Entonces, al jalarlo o empujarlo con una fuerza F, va a estar sujeto a una aceleración A, que va a tener la misma dirección del movimiento y sentido de avance. Lo mismo aquí si el plano es inclinado. Obviamente, aquí hay cierto ángulo respecto a la horizontal local, con respecto a un plano horizontal de referencia. Ya cual fuera el caso, también puede tener un plano vertical, por ejemplo, aquí así el clásico elevador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como sea, ¿no? En estos casos tenemos plano horizontal o plano inclinado, ejercemos una fuerza sobre el cuerpo, sobre el bloque, una o dos, como sea, es genérico, ¿no? Entonces le vamos a suministrar una aceleración necesariamente en la misma dirección, que es la horizontal o la inclinada o la que se tenga en cada caso, ¿no? Pero obviamente aquí no tenemos que ejercer ninguna fuerza. La fuerza la está ejerciendo la Tierra. Es decir, en estos casos, como ya dijimos, estamos empujando o jalando al bloque, es fuerza de superficie. Es un jalón o un empujón, ¿sí? Aquí es fuerza de cuerpo.
El cuerpo lo introducimos, bueno, no es que lo introduzcamos, ya está inmerso en el campo gravitacional terrestre o en el de cualquier otro planeta, como sea. Pues en esta terrestre, entonces va a estar sujeto a la aceleración local de la gravedad, local porque es la que se tiene en ese lugar, y por ende va a estar sujeto a su peso, en función de la masa, en función de la aceleración de la gravedad, y la dirección es la de la vertical local y con sentido descendente. El signo negativo, ¿no? Nada más eso, ¿no? ¿Ya? Simple, ¿no? Si lo vamos a representarlo vectorialmente también de otra manera. Podemos poner el peso, aquí lo ponemos como escalar, y lo ponemos aquí el vector K. El vector K en el sistema cartesiano indica la vertical, que es el eje Z. Entonces ponemos aquí la masa, signo negativo, la masa, que es escalar, y la gravedad local como escalar, pero afectada del vector K. Entonces, exactamente lo mismo. El vector K indica la verticalidad, que es el eje Z en un sistema coordenado cartesiano, y que obviamente es la vertical local. ¿Me explico, no? Nada más. Y la G es la gravedad local, es la aceleración local de la gravedad. O sea, local porque es la de ese lugar. ¿Me explico, no? Nada más. Aquí hay que recalcar la diferencia, que en estos casos son fuerzas de superficie, y aquí es fuerza del cuerpo. Es la gran diferencia que hay. ¿Tiene algún comentario? No, profesor. No, profe, no. Nada. Ya copiaron, ya borro, ¿no? Sí, está bien, profesor. Vamos a pasar ya a un último punto, ya que habremos cumplido. Se refiere a modelos de cuerpos. ¿Sí? Modelos de cuerpos, ¿no? Se los platico y ahorita vamos a hacer una especie de tabla o cuadro sinóptico para ir indicando ahí las características. Estamos en el tema modelos de cuerpos. ¿Qué es un modelo de cuerpo? Pues es una idealización, es una especie de abstracción mental que nos sirve para citar los problemas y utilizar la solución de los mismos. Es una simplificación, hay que tener simplicidad, no simplismo. Pues por modelo de cuerpo entendemos una idealización que hacemos de los cuerpos. Pues existen fundamentalmente tres modelos de cuerpos, o tres tipos de modelos de cuerpos. Son los siguientes. Número 1 es la partícula material. Número 2 es el cuerpo rígido. Y número 3 es el cuerpo deformado. A efectos de nuestro curso vamos a estudiar únicamente la partícula material, tanto en la cinemática como en la vida. Voy a indicar a grandes rasgos las características de cada uno de estos tres modelos. Y después lo voy a plasmar en el pizarrón, elaborando una tabla. Entonces me van a ir haciendo algunas. Entonces, por la partícula material carece de dimensiones, no tiene longitud, no anoten, pongan atención, ahorita hacemos la tabla, ¿no? La partícula material carece de dimensiones, no tiene longitud, ni ancho, ni espesor, ni área, ni volumen, ¿no? Carece de dimensiones. Por otro lado, tiene masa. Al tener masa y al estar inmersa en el campo gravitacional terrestre, tiene peso. Por otro lado, tiene o puede tener movimiento únicamente lineal, es decir, movimiento de traslación. No puede girar, no puede rotar, no puede tener un movimiento de rotación, precisamente por el hecho de que no tiene dimensiones. Y por otro lado, la partícula material es absolutamente indeformable. También esto se deriva del hecho de que la partícula material carece de dimensión. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos. Vamos a pasar ahora a revisar las características del cuerpo rígido.
El cuerpo rígido tiene dimensiones, es decir, tiene dimensiones, tiene longitud, ancho, espesor, etcétera, etcétera, etcétera. Área, volumen, densidad, etcétera, ¿no? Tiene masa y también tiene peso. Y tiene o puede tener movimiento lineal, que es la traslación, y también tiene o puede tener movimiento angular, que es la rotación, precisamente porque tiene dimensiones. Y finalmente sabemos también que el cuerpo rígido, al ser perfectamente rígido, es absolutamente indeforme. No admite ninguna deformación. Las características del cuerpo rígido. ¿Cuáles van a ser las del cuerpo deformable? Pues son básicamente las mismas, a excepción, es decir, la última es donde está la diferencia. El cuerpo deformable sí admite deformación. Es deformable como su nombre lo indica. Es susceptible de deformarse ante la acción de... ¿no? Y todo lo demás pues tiene dimensiones, tiene masa, tiene peso, tiene o puede tener movimiento angular. ¿No? Y es absolutamente indeforme. Pues vamos a plasmar estos resultados en una tabla y lo vamos a ir discutiendo, ¿no? A ver, ven bien ahí. Entonces tenemos en primera instancia una tabla así grande. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 columnas. 2, 3, 4 y 5. Lo vayan también anotando en sus cuadernos, notas. Pues aquí 1, 2, 3. Vamos a empezar con anotar aquí en el primer renglón. Vamos a anotar aquí modelo de cuerpo. Modelo de cuerpo, ¿no? Vamos a anotar aquí cada uno. Tiene unas dimensiones. Vamos a anotar aquí masa y peso. Masa. Masa. Masa y peso. Después, tipos de movimientos. De movimiento. Dice, profe, más hay que. Peso. Y deformaciones, ¿no? No sé. Deformaciones, ¿no? ¿No? Vamos a ir indicándolos aquí. Aquí tenemos la partícula número 1, la partícula material. Número 2, el cuerpo rígido. Y número 3, el cuerpo deformable. Vamos a ir llenando, por así decir, la tabla. Entonces empecemos con la partícula material. ¿Tiene dimensiones la partícula material? No. No tiene. No las tiene. Bien. ¿Tiene masa y peso? No. Sí tiene. Por supuesto que sí los tiene. Tipos de movimientos. ¿Cuál? Lineal. Lineal únicamente. Deformaciones, ¿se puede formar? No, porque no tiene dimensiones. Efectivamente. Pasa ahora con el cuerpo rígido. Dimensiones. ¿Qué tiene? Que tiene, efectivamente. Es un sí afirmativo. Masa y peso. Sí. Por supuesto. Sí. Tipos de movimientos. Lineal y rotacional. Lineal y angular. Mm, Lineal y angular.
¿Deformaciones se pueden formar? No, Por supuesto que no. Es perfectamente rígido. ¿Y ahora qué pasa con el cuerpo deformable? ¿Tiene dimensiones? tiene lo mismo que el cuerpo rígido, pero ese sí se puede deformar. Sí, tiene dimensiones, masa y peso también. Movimientos. Tiene los dos, ¿no? Los dos tipos. Y es deformable. Es susceptible de experimentar deformaciones. ¿Sí? Ya está concluido digamos, el análisis, por así decirlo, de los tres tipos de modelos de cuerpo, ¿no? Vayan copiando, ¿no? Ya concluimos el capítulo 0. ¿Tienen alguna duda o comentario? ¿Nada? No, ninguno. ¿Cuál sería un No, ejemplo? ninguno, profe. Todo bien, ¿verdad? ¿Cuál sería un ejemplo de partícula material, profesor? ¿Cómo? Un ejemplo de partícula material, ¿qué sería? Eso solo es en teoría, ¿no, profesor? Es que no es que haya ejemplos. Más bien es no como dijiste, ¿cómo te llamas, Armando? No es que sea teoría, sino que son idealizaciones. ¿Sí me explico, no? Ajá, ok. Son meras abstracciones mentales. Podemos visualizarlo como una mosca. El único que sí puede ser real es el tercero, ¿no? El cuerpo deformable. O sea, todos los cuerpos son deformables. Para acabar pronto. ¿Sí? Todos. Sí. Incluirnos Sí, a nosotros mismos. Todos, sin excepción. Para efectos de simplificación, no de simplismo, y de facilidad en la solución de los problemas de la ingeniería, pues vamos a suponer que no todos los cuerpos son deformables. O sea, que hay muchos que son perfectamente rígidos. Y también vamos a suponer que algunos no tienen dimensiones. Y a estos les llamamos partícula material. ¿No? Entonces, imagínate un punto. Sí. Partícula es lo mismo que punto, no tiene dimensiones. Lo único que tiene es masa, peso y movimiento lineal. Ya, nada más. Es lo que vamos a analizar en los cursos, ¿no? O sea, en la realidad no existe. Obviamente, vamos en el capítulo 3 a analizar bloques. El bloque sí tiene dimensiones y sí es deformable, pero para efectos simplificatorios de nuestro curso, vamos a omitir que tiene dimensiones, vamos a ignorar que tiene dimensiones y también vamos a ignorar que es deformable. Entonces lo estamos idealizando como un punto siempre común. ¿Para qué? Pues porque a veces es más sencillo. Ya en otras materias ustedes van a ver, pues hay las columnas pueden deformarse ante carga axial y las losas, todo el rollo, ¿no? Siempre ¿no? Es como ves de noche, ves el firmamento muy, muy bonito, bueno, me gusta mucho. Estrellas se ven como puntos, ¿no? Son otros soles, tal vez más grandes que el nuestro, mayor energía, mayor temperatura, mayor luminosidad. Entonces, como que, ¿cómo les diré? Sí, son meramente abstracciones, idealizaciones, que nos van a servir para resolver problemas, ¿no? A ver si les voy a pasar un video, no sé si ya, creo que lo publiqué en los estados, a lo mejor ya lo vieron. Dice, ay, profe, ¿para qué me sirve la estática? Pueden estar ahí como un montacargas, está cargando algo y no hicieron bien el cálculo y se cayó en el mar, ¿no? Todo esto sirve, ¿no? Sirve para algo, ¿no? Sí, claro. Profe. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Nada? No, por mi parte ninguna. Muy bien. No, profesor. Bueno, entonces, ya acabas de copiar, ¿no? Bueno, entonces el martes ya vamos a empezar a ver sistemas de unidades. Ya les envié las notas, ¿verdad? Sí. Sí, profesor.
Vamos a ya empezar a ver ese capítulo. Bueno, probablemente nos lleve unas 2 semanas. Ya para después entrar a cinemática, ¿no? Ya tenemos, ya les envié también el calendario, ¿no? Sí. Sí. Sí, profesor. Pues ya vayamos programando el primer examen, ¿no? A ver. Creo que sería como a fines de septiembre, parece, ¿no? Es la primera, bueno, el primer periodo, ¿no? El segundo es como a principios de noviembre y el tercero y último a mediados de diciembre. Acabamos creo que hasta enero, ¿no? Ujú. Acabamos creo que vamos como el 7 de enero parece. Bueno, vamos a tener vacaciones de diciembre, obviamente, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, más o menos. Bueno, ya para no adelantarnos, pues sí, vamos a ir ya pensando en la primera evaluación, el primer examen, tendría que ser como por desde septiembre, como por el 20 más o menos, septiembre, ¿no? Nos queda un mes. Creo que vamos a buen paso y vamos a abarcar lo que, bueno, esto ya acabamos, lo uno que es sistemas de unidades y hasta donde lleguemos del capítulo 2 que es cinemática. Vamos bien. ¿Tiene alguna duda? No. No, profesor, por el momento no. ¿Nada? Todo bien. Bien. Entonces, para la siguiente clase, ya quiere que hayamos leído el primer documento que nos envió, ¿no? Sí, o sea, no que que lo dominen así, de una manera muy, ya no a la perfección, todos somos imperfectos, sino que lo dominen. Es que no- como que no para tener solamente un previo conocimiento de lo que vamos a ver, ¿no, profesor? Sí, digamos, o sea, para que no les caiga así de sopetón, o sea, no que lo dominen así, que de que yo no tuviera clase, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Sino que ya estén más o menos enterados de por dónde van, como tú dices muy acertadamente, un conocimiento previo. Es una no guía. completo. Más que guía, sí, más bien como, no tanto como guía, pero sí cierto. Como la introducción, No, Una ayuda. la antesala. por así decirlo. O sea, está completo. No es que sea nada más así una introducción, pero sí como una antesala, en que lleguen ya con algo, con ciertas ideas y conceptos. Okay. Es más didáctico, ¿no? Sí, y mucho más rápido para la clase. Sí, o sea, y a ustedes les va a dificultar menos estudiar, ¿no? Claro. Así es más eficiente. La idea para eso, ¿no? Pues vamos a abordar entonces el capítulo 1, que es sistemas de unidades. Vamos a ver lo que es una unidad, un sistema de unidades, unas dimensiones, etcétera, 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 ¿no? Basándonos en lo que ya vimos. O sea, una unidad es un patrón con el que se mide la correspondiente variable física. Adelantando, ¿no? Sí, vamos a ver, un sistema de unidades es un conjunto de unidades que las agrupa de acuerdo a tipos de acuerdo a 2 criterios, que son el tipo de variables físicas y las magnitudes de las unidades que intervienen. ¿Me explico, no? Digo magnitudes porque no es lo mismo un metro que un centímetro. Ahí viene el concepto de dimensión. Entonces decimos o se dice que todas las unidades que miden a la misma variable física tienen la misma dimensión, aun cuando tengan magnitudes diferentes. Entonces, el metro y el centímetro pues, tienen magnitudes diferentes, ¿no? Un metro equivale a 100 centímetros. Sin embargo, ambos, el metro y el centímetro, tienen dimensiones de longitud, porque miden a la variable física longitud. ¿No? Lo mismo, la hora y el segundo pues, miden a la variable física tiempo, entonces tienen dimensiones de tiempo, aun cuando tengan magnitudes diferentes. Una hora equivale a 600 segundos, ¿no? Y así, el kilogramo, masa y el geokilo tienen dimensiones de masa, puesto que miden a la variable física masa. Y así, sucesivamente. El newton y el kilogramo fuerza tienen dimensiones de fuerza porque miden a la variable física fuerza. Y así, vamos a verlo, está interesante. Y ya vamos a comenzar a hacer ejercicios.
Ya para que también vayamos ya planteando la primera tarea, ¿no? ¿Va a dejar mucha tarea, profesor? ¿Qué pasó? ¿Usted deja mucha tarea? Es la que convenga. Pues aquí el doble, ¿no? Si no, no es cierto. Pues hay que bromear, ¿no? Lo normal, ¿no? Pues lo que sea necesario para que aprendan y aprueben. Va que Y va. además les gusta, pues disfrútenlo también. Sí, claro. Ya lo comentamos, ¿no? Ujú. Muy bien. Pues vamos a ir cerrando la sesión. ¿Tienen algo más que comentar? No, profesor. No, profesor. No, profesor. ¿Todo bien? Todos nos vemos el martes. Que tengan un excelente fin. Estudien mucho, disfrútenlo. Gracias, profesor. Gracias, profesor, igualmente. Gracias a Buen ustedes. día. Profesor, buen día. Hasta luego.